Lo que hasta aquí entonces hemos visto en esto de la medicina de la evolución nos permitirá entender la creación y finalmente el desarrollo del mono obeso, como el doctor José Enrique Campiño Álvarez en España nombra y explica. Y es que si nosotros miramos a los primates, normalmente no pasan hambre en su hábitat natural. Viven entre el manto verde y rápidamente podrán observar los colores rojos o amarillos de las frutas a las cuales acceden con gran facilidad, lo cual les provee la glucosa que necesitan para gran parte de esa tremenda actividad. Sabemos que solo existe un sistema para sobrevivir en la escasez y es almacenar reservas. Y fue lo que finalmente en la evolución tuvieron que hacer nuestros antepasados cuando desaparece el bosque tropical en África, es cambiado por la sabana, hay que erguirse, empezar a caminar y empezar a buscar los alimentos, porque recordémonos, apareció el gran periodo de las hambrunas. Por lo tanto, llevar las reservas siempre consigo mismo en forma de grasa se convirtió en un excelente mecanismo precisamente para cuando no había la disposición alimentaria. Y es que la grasa empaqueta 2 veces más energía que los azúcares y que las proteínas. Por lo contrario, la proteína almacena energía con mucha agua, por lo cual gasta hasta el 20% de la energía almacenada para poderla obtener. Por lo tanto, entenderíamos que es una fuente menos eficiente de reserva energética. Aquí entenderíamos que los adipocitos se llenan cuando hay exceso de alimentos, casi de manera ilimitada, o sea, podríamos engordar. Y todos recordamos en la televisión y en las revistas que nos han presentado aquellas personas de 200 y 250 y 300 kilos de peso. Podríamos decir que esto se podría convertir en lo que incluso algunos científicos han llamado el tumor de grasa. Y estos adipocitos se vacían cuando faltan los alimentos. Por tanto, tenemos en la grasa la reserva, donde podemos acumular grasa cuando está sobrando la energía y tomar energía a partir de esa grasa cuando está faltando los alimentos que proveen la energía. Así que los lípidos los fabrican los adipocitos a partir de la glucosa. Y eso nos permitirá entonces entender por qué muchísimas veces en el dismetabolismo aparecerán los fenómenos de disregulación en el metabolismo lipídico y la alteración completa de los valores en el paciente cuando tomamos los exámenes de sangre. Acumular lípidos puede estar acelerado en algunas especies. Por ejemplo, el oso hibernando, que para cuando va a venir el periodo del invierno y se va a meter a la cueva porque todo está lleno de nieve o porque no hay fuente alimentaria, previamente se alimenta para engordarse y vivir de esas reservas de grasa. Acumular lípidos también lo hacen las ballenas, las focas, las nutrias, pero simplemente debajo de la piel, que les servirá como, por una parte, reserva de alimento, pero por otra parte, aislamiento del frío, por ejemplo, que existe en el mar, sobre todo cuando estamos en las partes altas o bajas del planeta. Acumular lípidos también puede ser una de las características más importantes en los humanos. Y esto nos llevará a entender que incluso la disposición de pera o de manzana, en el caso de la mujer y el hombre, tendrían que ver también con circunstancias o características muy típicas de la evolución. Porque en el caso del hombre que tenía que salir de la cueva a buscar el alimento y a luchar, era más fácil tener la grasa en la barriga para poder correr y moverla.
La mujer que permanecía en la cueva cuidando los hijos, era más fácil entonces que acumular esa grasa en las nalgas, alrededor de los muslos y en la cintura. Y eso dio los dos características de tipo fenotípica que tendríamos en la obesidad masculina y en la obesidad femenina. Los humanos, por otra parte, tienen el mayor número de adipocitos en relación con la masa corporal. Por lo tanto, tenemos una capacidad evolutiva que nos ha llevado a convertirnos indudablemente en un mono obeso. Los humanos incluso somos muy grasos desde el propio nacimiento, donde más del 14% del peso corporal de un neonato, ese 14% podría ser reserva de grasa, que puede ser muy importante, sobre todo para sociedades en las cuales haya falta de alimentos por parte de la madre. De la misma manera, acumular grasa se fue potenciando evolutivamente y vemos entonces que nos hemos ido convirtiendo en una sociedad obesa como consecuencia de la incongruencia, de la divergencia, de la diferencia que hay entre nuestro patrón genético y nuestro estilo de vida. El profesor José Enrique Campillo publica su maravilloso libro El mono obeso, en el cual presenta una gran cantidad de información y de evidencias sobre estos conceptos de medicina evolucionista. Hablemos ahora del llamado genotipo ahorrador. La forma de alimentación de los primates permite que la glucosa penetre lentamente a la sangre, de forma tal que como ellos se van alimentando de una manera muy especial, van manteniendo unos niveles de glucosa constantes según las necesidades que vayan gastando a lo largo del día. Este sistema funciona porque hay sensibilidad insulínica en los tejidos y efectivamente los mamíferos herbívoros y los mamíferos primates tienen una sensibilidad insulínica que permite entonces que puedan utilizar la glucosa en ciertos tejidos. Aquí entonces tenemos que entender en qué momento esto cambia y empezamos a hacer resistencia a la insulina. Necesitamos ser sensibles a la insulina porque las células necesitan glucosa para poder utilizar esa glucosa y producir energía y funcionar y vivir, pero al mismo tiempo tenemos que entender cómo fue que se desarrolló la resistencia a la insulina. Y aquí nos iríamos a ver a nuestro antecesor, el Australopithecus, el cual tenía periodos de abundancia y periodos de hambruna. Por lo tanto, habría época en la cual sobraba el alimento y se consumía en abundancia y había, en cambio, época en la que había que caminar y sufrir buscando un poco de alimento. Eso, entonces, modificó el metabolismo y creó lo que se llamó sensibilidad diferencial a la insulina. Es decir, no todos los tejidos iban a tener la misma sensibilidad insulínica porque no todos los tejidos iban a usar la glucosa de la misma manera. Habría tejidos como por ejemplo el cerebro y el hígado que siempre iban a tener libertad para la provisión de glucosa, pero en cambio al músculo, que se podía convertir en un gran gastador de glucosa, se le generó una cierta resistencia a la insulina para no gastar glucosa. Así entonces que no todos los tejidos en estos Australopithecus tenían la misma sensibilidad a la acción de la insulina. Desarrollaron resistencia a la insulina en el músculo y por eso es importante entender que este hombre caminaba muchísimo, pero caminaba despacio y solo hacía movimientos de lucha o de movimientos de persecución cortos. Y esto nos llevará a entender, y lo veremos en un módulo más avanzado, cómo la actividad física debe tener unos periodos de training alto, cortos, y más vale una actividad de movimiento larga. Y esto es lo que nos lleva al concepto del ejercicio de intervalos. En el Australopithecus, la glucosa sobrante se acumularía en forma de grasa sin límite. Entonces, generamos en ese momento, evolutivamente, muchísimo tiempo, lo que se llamó el genotipo ahorrador, que lo que buscaba era poder crear grasa, poder acumular grasa en el organismo
para los periodos de la hambruna. El hígado y el cerebro mantenían la capacidad fija de utilizar la glucosa. El resto irá a parar a las células grasas y la insulina sabemos que favorece la conversión de glucosa en triglicéridos. O sea, todo el mecanismo metabólico se fue adaptando para precisamente producir reserva de grasa. Recordémonos que esto ha ocurrido en un periodo de tiempo extremadamente grande, en el cual se fue adaptando el organismo a lo que las condiciones de la evolución iban brindando en esta época. Esto llevó entonces al concepto del genotipo ahorrador, que fue propuesto por primera vez por el Dr. James Neal, genetista de la Universidad de Michigan en el año de 1962, y de quien les hemos puesto en el material enviado la información precisamente de este concepto, el genotipo ahorrador. Y que en el American Journal de Genética Humana en 1962, este investigador entonces nos habla de cómo ese genotipo que fue fundamental en una época se puede haber convertido en un claro riesgo y peligro en el momento actual. Porque en el genotipo ahorrador entenderíamos que las mutaciones que ocurrieron en los receptores de insulina y en las enzimas, lo que buscaban era la ganancia de grasa. Lo importante era tener la posibilidad de acumular grasa para la época en la cual no iba a haber alimentos. Y eso permitió ventajas de supervivencia y reproducción. Y recuérdense que ya dijimos en nuestra clase anterior que todo lo que represente ventaja en la supervivencia y en la reproducción será guardado desde el punto de vista de información genética. Y entonces, cuando miramos este gráfico y entendemos la poca actividad física, los genes ahorradores, la comida hipercalórica, tendremos entonces lo que nosotros llamamos dismetabolismo y que Neal llamaba estrés metabólico, que nos conducirá entonces a la hiperglicemia, al sobrepeso y obesidad, a la dislipidemia y a la hipertensión. Entonces entendemos que lo que está generando el dismetabolismo es la combinación entre falta de actividad, exceso de comida y una información genética de tipo ahorrador. Así que, mirando este gráfico, entenderemos que todas esas circunstancias, todos estos set de genes ahorradores, más toda esta tendencia a acumular grasa en nuestro organismo, terminará generándonos entonces la diabetes tipo 2 o terminará generándonos, según cuál sea nuestra predisposición genética, cardiopatías, desórdenes dismetabólicos, neurodegeneración, inflamación mínima persistente, problemas autoinmunes, es decir, toda la cohorte de patologías que surgen del dismetabolismo. La grasa corporal tiene mecanismos de control para mantener una acumulación adecuada de grasa en los depósitos. A eso se le llamó el ponderostato, es decir, que según los niveles de grasa corporal, comeremos más o comeremos menos. Si nosotros, por ejemplo, miramos los animales en condiciones silvestres, ajustan el llamado ponderostato al nivel de grasa. Cuando disminuye la grasa en el cuerpo, el animal come y come y come. Y cuando está gorda, deja de comer. Es decir, hay un mecanismo natural biológico que nos lleva a comer más o a comer menos, dependiendo de cuáles sean los niveles de grasa que están acumulados en el cuerpo. Veremos entonces que obesidad y anorexia son desajustes del ponderostato hipotalámico y que estas enfermedades entonces están en relación con la alteración en los mecanismos de hiperfagia o hipofagia que debe surgir dependiendo de los niveles de grasa que hay en nuestro propio sistema. El mecanismo de la regulación fina de la grasa corporal está dado por la leptina, que fue descubierta en 1994 y que nos permitió entonces comprender más aún cómo es que todo este mecanismo evolutivamente se fue generando. Si se acumula mucha grasa, se expresa el gen OB y entonces viene la síntesis de la leptina.
y entonces en ese momento se inhibe el deseo de comer. Por lo tanto, si se pierde grasa, se inhibe el gen OB, se detiene la síntesis de leptina y entonces en este momento surge la necesidad, surge el deseo por comer. Algunas personas muestran resistencia a la leptina sobre los receptores cerebrales y esta resistencia a la leptina hace parte del genotipo ahorrador, en el cual precisamente lo que interesa es el deseo de comer para que se forme y se acumule grasa en el cuerpo. La resistencia a la leptina proporcionaba entonces una ventaja de supervivencia en el pasado, porque hacía entonces que siempre que se encontraba una abundancia de comida, no hubiera tan rápido la sensación de saciedad y por lo tanto nuestro antepasado comiera y comiera en exceso para que ese exceso se convirtiera entonces en grasa y permitiera de esa manera, para las épocas de falta de comida, que hubiera una reserva de energía. La resistencia a la leptina entonces haría que pudieran almacenar más grasa y por lo tanto tener más reserva de energía. Estas mutaciones genéticas, la insulinoresistencia y la leptinoresistencia, son lo que conforman básicamente el genotipo ahorrador, que indudablemente podrá estar más expresado en unas que en otras personas, favoreciendo esa tendencia mayor a la obesidad que indudablemente ciertos personajes o ciertas personas pueden tener. Y allí entenderemos los trabajos de Neal cuando nos habla entonces de cómo ese genotipo ahorrador estaría predisponiendo más fácilmente al desarrollo de todos los desórdenes disinsulínicos, de todos los desórdenes que finalmente lleven, por ejemplo, a la diabetes. Hablemos ahora de otro fenómeno, el llamado genotipo motor, donde entonces veríamos que podría ese genotipo ahorrador asociado al desarrollo del genotipo motor tener tolerancia al estrés de larga duración y de esfuerzo físico. Por lo tanto, al tiempo que se generó un genotipo ahorrador, se generó un genotipo motor porque este hombre tenía que caminar larguísimas distancias buscando las fuentes de alimentación. Recordémonos que en el pasado la única razón de la existencia del humanoide era la búsqueda del alimento y la reproducción, la supervivencia. Entonces, si miramos por ejemplo al Ardipithecus ramidus, que podemos considerarlo el más antiguo, el punto de partida de nuestros ancestros, y ya tendremos una clase específica sobre este homínido primitivo, veremos entonces que él hacía movimientos rápidos y breves para escapar, por ejemplo, de amenazas de los predadores o para la búsqueda del alimento. En cambio, el Australopithecus, un tiempo más adelante en la evolución, este también hacía movimientos de huida, en cambio por horas y por días. Entonces fuimos evolucionando y generando un fenotipo que permitía o que dependía del movimiento. Pero atención, porque teníamos que ser capaces de movernos por mucho tiempo, de movernos por horas y por días. Y cuando miramos las preciosas huellas de Laetoli en el monte volcánico de Sadimam, en la garganta de Olduvai en Tanzania, encontraremos entonces el largo caminar por kilómetros que fue preservado gracias a esta ceniza volcánica de nuestros ancestros, que se vieron obligados a grandes migraciones y todas esas migraciones se hacían caminando. Por lo tanto, entre ese genotipo ahorrador y ese genotipo motor fue dándose la evolución del género Homo. En situaciones de peligro, entonces, apareció la adrenalina, el cortisol y el glucagón, que eran capaces de actuar sobre la grasa. Estimulaban el vaciamiento de la grasa y actuaban también sobre el hígado, vaciando la glucosa que él contenía. Por lo tanto, ese eje adrenal iba en una dirección contraria
que permitía entonces tomar toda esa reserva de energía para producir ahora movimiento y permitir entonces que este genotipo motor, que necesitaba caminar, pudiera realizar esta clara actividad. Este genotipo motor guardado allí en nuestra información nos permite esfuerzos de larga distancia, como por ejemplo los 42 kilómetros de una maratón. Pero ¿cuál es la realidad actual? Que nos hemos alejado de nuestro diseño y que el genotipo ahorrador está ahora acumulando grasa, porque entonces nos hemos vertido completamente hacia el genotipo ahorrador y nos hemos olvidado del genotipo motor, que sería lo que permite que haya un equilibrio entre acumulación y gasto de energía en nuestro propio sistema. Ese hecho de alejarnos de nuestro diseño es la causa de la epidemia de obesidad actual. Estamos comiendo demasiado, estamos moviéndonos muy poco, es decir, no estamos activando el genotipo motor, y en cambio estamos potenciando de manera muy particular el genotipo ahorrador, que nos lleva entonces a acumular grasa de manera desproporcionada. La resistencia a la leptina actualmente favorece la hiperfagia, y la resistencia a la leptina y a la insulina favorecen el desarrollo del peligroso síndrome metabólico, que la medicina reconoció hace ya unas 2 décadas y que entendió que era que estaba detrás de las cardiopatías y de grandes cantidades de enfermedades que ahora nosotros en este diplomado hemos cobijado bajo el nombre de dismetabolismo, porque vamos entendiendo todas estas disregulaciones metabólicas que surgen y ocurren como consecuencia de esta situación. La realidad actual termina pues con todas las características típicas del dismetabolismo, como consecuencia simplemente de que nos estamos moviendo, de que estamos funcionando totalmente en contra de nuestro diseño genético. Nuestro estilo de vida es la causa principal por la cual nos estamos convirtiendo en dismetabólicos.